pues que venga cuando quiera. Y si no viene nadie más, no pasa nada, ¿eh? Nosotros encantados de la vida, o sea, hablar con butacas vacías sería un poco extraño, ¿no? Es decir, pero como somos podcasters, somos editores, tanto de podcast como de libros, pero como somos podcasters estamos muy acostumbrados a eso. Aunque habitualmente, por lo general, pues hay unas conexiones por Skype o alguno yo siempre tengo que estar porque soy el presentador, pero algunos de los podcasters de nuestra plataforma pues vienen a la sala, al estudio, digamos. Bueno, me presento, yo soy David Pintos, mi compañero Ricardo Hernández, ambos somos escritores y editores y los dueños o los creadores de Subterránea Libros Magazine. Os vamos a contar muy brevemente cómo nace esta editorial porque es curioso y yo creo que puede ser interesante, ¿no? A veces uno piensa en una editorial y parece que es personas súper apasionadas a los libros. Sí, por supuesto, que deciden pues hacer una empresa para editar libros de una temática o lo que sea que les apasiona. En este caso, os va a sorprender, pero la editorial, que ya tiene muchos años, ha ido paralelamente y ha nacido a raíz de una plataforma de podcast. Y diréis, bueno, es que los podcasts llevan 3-4 años, ¿no? Ricardo, ¿tú cuándo empezaste con el podcast de La Otra Frontera? 2008. 2008 lo empezamos a rediseñar porque era recuperar un programa que habíamos emitido en los años 80 en las radios libres, una época muy antigua de otro milenio. Y entonces, pues como empezaba a desarrollarse este mundo del podcast, que entonces no era para nada famoso, pero ya cero famoso. Empezaban a existir plataformas como iVoox, que también tiene mucha historia, pues vimos la posibilidad de empezar a crear era la tercera época ya, la tercera etapa de La Otra Frontera, que era un programa dedicado a temas paranormales, parapsicología, todo ese tipo de cosas, misterios y demás. Y esto lo recuperamos en el 2008 y empezamos a emitir en el 2009 y estuvimos 2 temporadas nada más, 2009-2010. Y a raíz de ahí, bueno... Sucedió algo que ahora lo va a contar mi compañero, y lo que hicimos fue migrar hacia un terreno que también éramos muy dados a él, porque yo en mis años mozos fui técnico de sonido en directo y él también. Pero no nos conocíamos, ¿eh? Nos conocimos en un evento que os contamos y eso es lo que, digamos, generó todo lo que vino después. Además hay una asociación de una cosa con la otra, de lo que son los podcasts y su temática con la literatura. Estabas hablando de un programa de misterios, el terror, se basa mucho en cuestiones paranormales, en los misterios, con lo cual ahí ya tenemos una relación, porque evidentemente tú eres no voy a decir fanático, pero te gusta mucho el género de terror, entre otros muchos géneros, la ciencia ficción también. Y hicimos un programa dentro de La Otra Frontera que se llamó Música Maldita, que iba orientado precisamente a todas aquellas leyendas que había de que los discos escuchados al revés, pues que había mensajes ocultos, satánicos y todo ese tipo de cosas, y precisamente el invitado al programa como especialista fue David. Pues cuento como anecdótico, muy rápido porque es muy divertido. Yo soy de Pontevedra, gallego, aunque llevo 16 años fuera de Galicia, y en ese momento estaba viviendo en Barcelona y tenía un amigo que conocí allí y tal, pues a él le gustaba el metal, a mí me gustaba el rock progresivo, y yo, quiero ir a un festival de metal, vale, venga, te acompaño si tú me acompañas a Alemania a un festival de rock progresivo. Y nos fuimos. Y claro, imaginaros, Alemania, todo lleno de alemanes, belgas, holandeses, no sé qué y tal, allí éramos los dos únicos españoles perdidos. De repente, en un restaurante, en una cafetería, ahí vemos un español que yo ya había visto en conciertos y, atención, era Juan Rabonet. Juan Rabonet, que es un fanático del rock progresivo, y yo me presento, oye, te he visto en conciertos, que él siempre me dice, me mola que no me entraras por lo de la tele y por lo de los conciertos. Sí, siempre me lo recuerda. Y entonces ya éramos 3. Y de repente, pues empezamos a mezclarnos por el público, y conocemos otro más, y conocemos a Ricardo y otro amigo que tenía allí. Y éramos 5. Y eso fue muy entrañable. Entonces hicimos una piña, y con el tiempo... Bueno, tú imagínate escuchar, esto es muy breve, escuchar solo inglés y alemán, y de repente escuchar por ahí una voz que dice ¡son una puta pasada! Sí, eso lo dije yo. ¿Quién ha dicho eso?
Era él. No, se agradece, cuando estás en medio de tanto alemán, inglés, noruegos, que hay un montón y tal, por los españoles, entonces claro, nos agrupamos como españoles que somos, españoles, venga, vamos a tomar una cerveza, vamos a hablar de dónde sois y tal. E hicimos una piña y entonces empezamos a quedar. Y en esas quedadas ya habían, creo que ya prácticamente estaba en la etapa final, la otra frontera, y en una quedada de esas pues dijimos, ¿por qué no hacemos un programa de rock progresivo? Y ahí empezó Subterránea. O sea, Subterránea viene de un disco de una banda británica que se llama IQ, que tiene un disco que curiosamente se llama Subterránea, no Underground, o sea, Subterránea, que ellos dicen, en la canción dice Subterránea. Bueno, por eso nuestro Subterránea es sin tilde. Que todo el mundo nos dice, pero ¿cómo ponéis tilde para allá? Es que hay que conocer la historia. Sí. Bueno, y a raíz de eso, pues empezamos a hacer un podcast hace 14 años ya, cuando prácticamente nadie hacía podcast. Y cuando cerramos la otra frontera teníamos todo el equipo, la mesa de mezcla, los micrófonos, todo el estudio montado. Y entonces dijimos, ¿por qué no trasladamos estas charlas que nos reuníamos los fanáticos musicales ahí hasta altas horas de la madrugada? ¿Por qué no grabamos todo esto y lo emitimos? Y fue lo que empezamos a hacer. Entonces, pues efectivamente, empezamos... yo todo alucinado, voy a hacer un podcast. Y la gente me pregunta, cuando decía, que tengo un podcast, todo el mundo me decía, ¿pero qué es un podcast? ¿Qué es eso, no? Había que explicarlo, imagínate. Año 2011, 2010. Claro, es que lo del podcast es muy nuevo. Y el tema es que, claro, curiosamente, se alinearon todos los astros para que nos juntásemos pues, una serie de eruditos del rock progresivo, algunos de ellos con un sentido del humor muy especial. Y bueno, no quiero echarme flores, pero yo venía de trabajar durante años presentando un show en directo, entonces ya automáticamente me meto en el rol de presentador. Entonces, con todo eso, el programa empieza a funcionar muy bien y en poco tiempo nos convertimos en líderes mundiales en habla hispana y seguimos siéndolo dentro de lo que es el rock progresivo, ¿no? En español, hay muchos podcasts de rock progresivo, pues es el número 1. Es un subgénero muy minoritario, pero tiene muchos seguidores fuera de España. Sí. Sobre todo en Sudamérica también hay muchísimos seguidores. Claro. Nos dieron el premio Ivos en 2019 a Mejor Podcast de Música en general. Y bueno, de música rock. De música rock, sí. Muchísimo. No, de música, categoría música. Es todo. Fue todo de música. Es todo. Mejor todavía. El premio es por categoría, es de música en general. Por delante de Radio 3 y tal. Bueno, no es por echar flores, es simplemente contar que a partir de ahí decidimos ya, nos emocionamos, nos vinimos arriba, pues vamos a publicar una revista. Teníamos un contertulio que era una fantasía que tenía, si sacáramos una revista y empezamos a editar una revista. Esto fue en 2013-2014. Claro, para ello solicitamos el epígrafe de editorial. Subterránea Magazine. Claro, pues eso se llama Subterránea Libros Magazine, efectivamente. Y eso nos sirvió a la larga para nuestros... Es que paralelamente estábamos empezando a escribir. Yo empezaba empezó Subterránea y yo estaba escribiendo mi primera novela y tú poco después, aunque escribías en cantidad de sitios. Pero bloguero más que nada. Sí. Yo de los años 90 escribiendo en blogs. Entonces, lo que os queremos contar, porque a lo mejor esta es la parte que os interesa, esto es una anécdota, es decir, hicimos lo que ha hecho mucha gente, ¿no? Es decir, bueno, era el periodo en el que irrumpía o empezaba aquello de la autoedición, empresas de autoedición, Círculo Rojo y otras muchas, ¿no? Yo empecé con Círculo Rojo, por descontento por muchas cosas, al final acabé cansado, tú también, y aprovechando la editorial que teníamos, ¿y por qué no nos convertimos en auténticos editores de libro? Evidentemente tienes una responsabilidad mayor porque tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Es decir, si no tienes externos todavía, tienes que aprender a maquetar, necesitas correctores, hay una cierta burocracia. Buscar imprentas. Claro, no sé si vosotros sois editores, escritores. Bueno, si lo sois ya sabéis de qué estamos hablando, y si no, y si tenéis el proyecto de crear una editorial, se puede hacer. No es tan complicado, simplemente hay que ponerse en modo de trabajo. Es decir, vamos a por ello. ¿Qué necesito saber? Aprender todos los pasos y sobre todo ir haciendo, pues voy a editar un libro mío, por ejemplo, o de un amigo para ir, corrigiendo pues posibles defectos que pueda ir sobre la marcha para que el día que vaya a sacar un producto como editorial tenga una calidad, ¿no? Ahí, si me permites un momento, creo que nosotros empezamos demasiado pronto
porque hicimos la autoedición de una revista. Una revista además a todo color, o sea, era muy, muy bien presentada. Sí, pero que teníamos una maquetadora de Panini. Teníamos una maquetadora profesional. Era buena revista. Sí, sí, era todo estupendo. El problema está en que todavía en aquella época Internet no tenía la suficiente fuerza como para distribuir. Entonces, ¿dónde chocamos con la falta de una distribuidora? Sí. Cuando nosotros con nuestra revista Todo Ilusionados, que vendimos muchísimo a través de correo, incluso fuera de España, porque ya os digo que también teníamos muchos seguidores fuera de España, pero cuando nos pusimos al habla con alguna distribuidora y nos dijeron que se llevaban el 70% del precio de portada, ¡pum!, se nos cayó el alma a los pies. Y tuvimos que dejar de editar la revista porque era un trabajo enorme, nos gustaba muchísimo, el resultado era muy bueno, muy positivo, todo era parabienes y todo era felicitaciones, pero económicamente era insostenible. Y ya os digo, era 2014. Hoy en día hubiera sido un poquito más fácil porque cada vez Internet ha permitido cubrir más nichos de todo el proceso de edición, distribución, llegar a tus potenciales lectores, todo ese tipo de cosas. Hoy en día, gracias a Internet, está mucho más sencillo. Pero imaginaos en el 2014, era muy, muy difícil. Yo me imagino que todos conocéis la problemática que puede existir cuando eres o intentas ser una editorial pequeña y quieres hacerte un hueco, ¿no? Obviamente necesitas distribuidores, necesitas muchas herramientas y hay que dar pasos. Es un trabajo arduo, pero por una razón muy sencilla, porque al final es como todo tipo de industria, pues hay unos popes, unos gigantes que acaparan el mercado y que lo tienen todo muy, muy bien organizado para que sus productos salgan principalmente por encima de los demás, y los que tenemos editoriales pequeñitas o microempresas, pues al final es muy complicado. Sí que es cierto que hoy en día, cada vez, con lo que estaba comentando Ricardo, cada vez tenemos más herramientas que nos ayudan a penetrar en otros mercados sin que por ello, digamos, nos arruinemos, ¿no? Sin que suponga un coste muy elevado. También hemos aprendido a hacer las cosas por nosotros mismos, hemos aprendido a maquetar, hemos aprendido a corregir, a traducir, yo que sé, a todo. David ha peleado muchísimo hasta contactar con imprentas, que eso es muy importante, dar con una imprenta que sea de tu confianza y que te haga el producto que tú quieres. Y después empresas, yo por ejemplo, para mis libros yo trabajo con una empresa que se llama Juárez, ¿no? Que es de Málaga, no sé si la conocéis, que tiene una plataforma muy buena para introducir digamos, pedidos de libros bajo demanda pues en varios países de América, en estos momentos Colombia, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Chile y me queda alguno por ahí, no sé si... ¿México, has dicho? Sí, México y Bolivia, creo. Entonces, claro, es Internet, en cierta medida, nuestro esfuerzo, el tener que multiplicarnos, el tener que hacer el trabajo si una editorial necesita, pues tiene un equipo de maquetadores, de correctores, de no sé qué, de burócratas, de los que contactan con ISBN y tal, pues es más sencillo, pero es que eso supone una cantidad de recursos que cuando empiezas es muy complicado. Entonces, si lo tienes que hacer tú, como mínimo aprendes. Y la ventaja de dirigir una empresa pequeñita, aunque son editoriales, que si sabes cómo funcionan todos los eslabones de producción de un libro, el día que tengas la capacidad económica para contratar o para subcontratar a una empresa para que te haga una labor, tu supervisión parte de la base de que tú ya conoces ese proceso. Entonces yo creo que si os vais a lanzar a editar, eso es muy importante también. No tengáis miedo voy a intentar maquetar yo, a ver cómo se hace, en el programa que sea, da igual, no vamos a entrar en temas técnicos porque tampoco es el momento. A ver si soy capaz, que no eres capaz, pues bueno, pues hay muchas empresas, hay incluso autónomos que hacen el trabajo de recurrir a personal externo y ya está. Pero tiene la ventaja esa de que, es decir, el día que te manden una maquetación, porque no, de nada vale, es que yo me he leído muchos libros, sí, te has leído muchos libros, pero no te has fijado en los 50.000 millones de parámetros que tiene una maquetación bien hecha, o sea, eso no lo sabes. Entonces, tú te has leído muchos libros, pero eso no lo sabes. Entonces, es como el que dice, no, yo puedo escribir una novela porque me he leído 4.000 libros. Bueno, todo lleva su tiempo. Es decir, podrás escribir una novela, pero te vas a encontrar con una cantidad de problemas y de dudas y de... ahora no sé desarrollar la historia y mil cosas más que tendrás que ir
tendrás que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Muy importante también los lectores, lo que llaman lectores alfa, lectores beta, que antes ni se hablaba de esto, ¿eh? Yo os aseguro que hace 20 años yo no voy a hablar nunca de lectores alfa y beta, pero ahora es lo más común y además es casi necesario, tanto como los correctores, que son esos lectores que van a leer tu obra antes de publicarla y van a hacer una primera impresión de lo que ellos opinan sobre esa obra, y os va a ser muy útil tener ese tipo de lectores. Claro, son lectores de confianza, cercanos a vosotros. Porque antes es que las editoriales, los grandes editoriales, que quizás todavía algunas sigan muy chapadas a la antigua, realmente siguen funcionando con los mecanismos de antaño. Pero, claro, la necesidad, la necesidad te pide buscar soluciones, y como hoy en día gracias a Internet tenemos tantas herramientas, pues al final con esas herramientas podemos llegar a realizar un proyecto que parece inasumible, ¿no? Crear una editorial con pocos recursos, ¿no? Que es un poco lo que estamos tratando de exponer nosotros. Pero, insisto, si podéis hacer algo, si podéis siempre implicaros en conocer todas las partes de lo que es la edición y toda la tramitación de un libro para el día que tengáis que contratar y tal. Os estamos hablando como si, por cierto, no sé, o sea, no, si queréis ser editores, a lo mejor sois escritores, no sé lo que sois, pero bueno, da igual. Y en ese sentido, pues al final se ha hecho una realidad. Sí que es cierto que tenemos muchas peticiones, pero por cuestiones de tiempo y tal, no estamos cerrados a recibir autores externos porque, bien, tenemos que comentarlo. Yo creo que es necesario comentar que somos una editorial creada para los podcasters de Subterránea, que son bastantes, y además algunos de ellos son escritores, ¿no? Pero que no cerramos la puerta a escritores que nos puedan parecer interesantes. Utilizar nuestra experiencia con nosotros mismos, pues todo eso que hemos aprendido, pues lo podemos ofrecer. Y luego cada vez tenemos más producción. Tenemos que hablar, que se nos acaba el tiempo, hablar un poquito de nuestra producción. 5 minutos. Vale, pues, ¿qué producto? No me gusta llamar producto a los libros, pero bueno, los libros son cosas maravillosas. Creaciones maravillosas, efectivamente. Es una parte, es un universo, es una parte de uno. Bueno, pues aparte de otros autores, podcasters, que tenemos varios libros, como Vivir con banda sonora, que es además un muy popular músico y presentador de radio de Almería, que tiene un libro sobre jazz. Tenemos El Club de los Imposibles, que es un libro... Ramón García. Sí, Ramón García, efectivamente. No el que estáis pensando. No el Ramón García. El bueno, yo me refiero al bueno, al amigo nuestro, el de Almería. El experto en jazz. Exactamente. Que tiene un podcast que se llama El Faro del Jazz dentro de nuestra plataforma de Subterránea. ¿Y la taberna musical? Ah, bueno, sí, pero eso es un programa dentro de una FM, ¿no? Sí, Candil Radio. Taberna sí, musical de Candil Radio, sí. Y después tenemos un libro de relatos de varios autores sobre eventos deportivos históricos y adornado pues con un poquito de ficción, a veces ciencia ficción. Fue una idea interesante. Simplemente se nos planteó la posibilidad de escribir un libro entre 19 personas, 20 relatos, porque hay uno que ha escrito 2. Y de esos 20 relatos eran eventos históricos deportivos de gestas que ha ganado del deporte español, ya sea fútbol, ya sea ciclismo, ya sea waterpolo, ya sea baloncesto, hockey, y narrarlo desde una perspectiva que sea original. Entonces hay relatos de terror, hay relatos de fantasía, de ciencia ficción, hay dramas, hay un poquito de todo. Es muy curioso, y el resultado se llama El Club de los Imposibles. Fijaos en el bizarrismo de que tienen algunos relatos. Os voy a hacer un spoiler enorme, pero da igual, lo voy a destapar. Imaginaos, yo deportivista de toda la vida, o sea, aficionado al Deportivo de La Coruña, pues en uno de los partidos de mi vida, pues cuento una historia con otro personaje en el que va hacia La Coruña desde Pontevedra, igual que iba yo, y de repente hay una persona en medio de la carretera que hace autostop, estaba intentando parar, es un extraterrestre, y va a ver un partido por primera vez de fútbol, y tiene unas sensaciones que lo transmite desde el punto de vista de un extraterrestre. O sea, una rayada que te cagas, pero me resulta muy divertida. Yo hice el Tour de Francia del año 1972, que ganó Ocaña, y aparece un fantasma bastante cabreado ahí. Y toda la historia va en torno a un fantasma muy, muy enfadado. Deporte con terror y ciencia ficción. Sí, y extraterrestres, ¿por qué no?
Y... Hay otro fantasma también en una historia de la Leti de Bilbao, me parece, que hizo Fabricano, un amigo nuestro. Está muy interesante. El caso es que fue un proyecto que era una locura, pero nos metimos en ella y lo llevamos adelante, y ahí lo tenéis en el stand, está disponible. Habla sobre tus libros y yo sobre los míos. Sí, bueno, yo lo que pasa es que ya he dicho que yo llevo escribiendo muchísimos años, pero nunca me había dado por editar realmente. Es que claro, con tener a un compañero como David, que lleva ya 10 novelas editadas, y novelas tochas, pues entonces ya digo, ¿y por qué no me pongo yo? Entonces en el 2017... ¿Lo hiciste por eso? No, hombre, no. Pero quiero decir que impulsa mucho. En el 2017 hice el de rock progresivo para novatos, que era como una especie de recopilación de todo lo que sabíamos sobre rock progresivo, que al fin y al cabo llevábamos haciendo el podcast y la revista muchos años. Pero luego ya me animé un poco en el 2019 y dije, ¿por qué no me lanzo a hacer terror? Porque al fin y al cabo es uno de mis géneros favoritos. Y como tenía muchas cosas que contar, pues entonces me lancé y hice La Tierra del Odio, que me ha llevado 5 años por cuestiones ajenas al propio libro, pero que por fin está publicado, lo he publicado este mismo año y también lo tenéis ahí disponible. Es un libro de terror sobrenatural, de terror paranormal, de casas encantadas y todo ese tipo de cosas. Nada de zombies, nada de slasher, ni nada de lo que está de moda. Pero es el terror clásico de toda la vida. Como él no lo va a decir, lo digo yo. Un librazo, de verdad, lo digo en serio. Es muy bueno, muy bueno. Y bueno, yo de momento tengo 10 libros. Realmente son 4 trilogías. Ahora estoy desarrollando la segunda parte de la 4ª trilogía y son 4 trilogías que conforman una saga entre sí. Lo que pasa que están conectadas sutilmente, es decir, se pueden leer independientemente, cada una de las 3 o 4, lo que pasa la 4ª no la menciono porque todavía tengo publicado la primera parte y voy por la segunda, y exceptuando la primera trilogía que escribí, el resto inclusive se pueden leer independientemente y olvidarte del resto, pero las conexiones están ahí. Entonces ya ahí dejo la puerta abierta. Me ha gustado tanto y he visto unos personajes que hablan de cosas que han pasado en otro momento, lo que sea, quiero seguir. Bien, pues puedes comprarte otro libro y seguir y meterte en el universo. Es una especie de universo con muchos personajes, con mucha ciencia ficción, pero sobre todo es una ciencia ficción, exceptuando la primera trilogía, ambientada en la actualidad, con thriller, con aventuras. Dependiendo del libro que sea, pues tiene más aventura, más thriller, más temática conspirativa, corporaciones, hermandades secretas, este tipo de materias que a mí me apasionan, ¿no? Y además pues hay alguna que por circunstancias de cómo se desarrolla la obra y ciertos elementos muy importantes en la obra que no puedo desvelar por cuestiones de spoiler, pues hay una que es una auténtica space opera. O sea, space opera como cualquiera que os podéis imaginar, pero con todos los ingredientes necesarios, ¿no? Es decir, una serie de personajes femeninos y masculinos muy cafres, muy a saco con todo, en un mundo imaginario que, por cierto, desarrollé en el año 2020. Sabéis que es un año en el que estábamos muy encerrados, muy en casa, teníamos tiempo, desarrollé mapas, me inventé países, ciudades y 1000 cosas más, incluso hasta un pseudo lenguaje, ¿no? Llegué a desarrollar de todo, pero ahí está para cuando es necesario, preciso, ¿no? Los lectores le llamamos el pintosverso, para que os una idea. Sí, que no quiero que se quede eso del pintosverso, pero... Y ya para terminar, digamos que como yo soy un escritor brújula, aunque lógicamente al final lo tengo que mapear todo, porque si no, no tendría sentido, es decir, cuando estamos hablando de una saga de 12 libros, digamos que me voy dejando llevar por lo que la propia historia que va llegando a mí, bien sea por mi construcción mental o por una conexión con un universo de ideas que puede estar ahí, todo lo que me seduce y va entrando automáticamente en la novela, pues me va sugiriendo cosas. Entonces, hasta el 10º libro, que lo publiqué en julio, yo no sabía cómo realmente se tenía que llamar la saga completa. Y ahora estoy haciendo una reedición de todos los libros con unas carátulas diferentes para que todo tenga una uniformidad. Y se llama ya, es oficial ya, la saga de los viajeros supremos. ¿Y quiénes son los viajeros supremos? No lo puedo decir, os lo tenéis que leer. Y bueno, si os gusta la ciencia ficción, el thriller y sobre todo las historias así crípticas, un tanto intrincadas, con personajes muy complejos y las disputas de dos poderes, pues lo que yo escribo yo creo que os va a gustar.
Y no hago más proselitismo de mis libros y tenemos el hueco justo para una pregunta, ¿no? Sí, me parece que sí. Vale, pues... ¿Alguien tiene una pregunta que quiera hacer? Que sea fácil. No, que sea difícil, que sea difícil. Claro, no... Si no, ahora vais a estar en el stand también. Sí. Bueno, pues si alguien quiere hacer una pregunta... Sí, allí. O dos. O dos, o cuatro, supongo. La ventaja es que somos editores y escritores, con lo cual os podéis comprar un libro y lo lleváis firmado y dedicado. Y es más, nosotros dejamos las redes sociales abiertas para... Pintos, David, como que en plan amigo, a ver, que me he leído tu libro y veo que está engarzado esto con esto y me tienes que explicar esto un poco mejor, os lo explico, además es que me encanta hacerlo. Lo hago con muchos lectores de muchos años y me lo paso yo mejor que ellos, ya os lo digo. En las redes sociales nos podéis encontrar tanto como Subterránea Ediciones, como David Pintos, como Ricardo Hernández, así que ahí estamos para lo que queráis. Pues si no tenéis preguntas, muchas gracias. Muy bien. Os hemos dado la chapa un poquito, pero bueno.